Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Política y Negocios. En esta oportunidad nos encontramos con Rafael Sáchnich. Él es gerente de estudios económicos de Comex Perú. ¿Cómo estás, Rafael? No, gracias por la invitación en nombre de Comex y bien, muy bien. Aquí para responder a las dudas y consultas que tengan al respecto de un sector tan determinante y generador de empleos, de divisas como es el sector turismo, ¿no? Y que naturalmente ha sido tan golpeado como muchos otros, pero quizás es uno de los que más se ha visto afectado por la pandemia. Definitivamente, y uno de los sectores económicos más importantes de nuestro país, porque recordemos que el Perú es un país altamente turístico y sí, pues lamentablemente durante el 2020 se vio duramente afectado por el tema de la pandemia, pero justamente vamos a hablar un poco acerca de los resultados del índice de capacidad turística que ha tenido Comex Perú el año pasado. Y la primera pregunta, la pregunta que siempre se hace es, ¿cuál, según la óptica de Comex Perú, fue el nivel de afectación del turismo en el 2020? Mira, de momento ha sido muchísimo el impacto, el retroceso que ha tenido el sector, porque por ejemplo, viéndolo por un indicador, una variable específica de afluencia de viajes, ¿no? El turismo receptivo. La caída es del orden del 75-80% de flujo de pasajeros, ¿no? Entonces estamos hablando de que este poquito que se ha podido tener ha sido en los primeros meses del año, porque naturalmente todo ha estado cerrado hasta hace unos cuantos meses que se inició la fase 3 para recibir turistas y empezar a viajar nacionalmente, ¿no? Entonces, ahí tienes una pérdida bastante considerable, no solamente por el hecho de la afluencia y la generación de divisas, sino por el empleo asociado indirecto que te genera el turismo en sí, llámese alojamientos, restaurantes, agencias de turismo, guías turísticas, ¿no? Sabemos de que muchos departamentos de nuestro país viven del turismo netamente, ¿no? Es una fuente principal de ingresos. Ahora, hablando de manera nacional, pues sabemos que el turismo como tal pues representa alrededor del 4% del PBI, ¿no? Y emplea más o menos al 7,5-8% de la PEA nacional. Estamos hablando de algo de casi 3,3 millones de personas empleadas en el sector entre directos e indirectos, ¿no? A la modo de formal. Entonces, es duro, ha sido duro, y la verdad que la recuperación depende no solamente de las acciones que puedan tomar el gobierno y los gobiernos nacionales, sino también de las propias personas en el cuidado, ¿no? Y porque pensando en el hecho de que la economía y la salud tienen que ser dos caras de la misma moneda para reactivarnos, y en este caso en el sector turismo también, ¿no? Ujú. Claro, y justamente es importante, sobre todo ahora que se está viendo una especie de segunda ola, o se está Sí, presumiendo una llegada de una segunda ola, que probablemente tendría que detener muchas de las economías, entre ellas la del turismo, porque lamentablemente el turismo es una de las actividades que involucra mucho el contacto entre las personas. perfecto. Pero justamente hablando del tema de recuperación, se habla de dos tipos de recuperación, a nivel de turismo interno y el turismo receptivo. Sí, Eh, sí. Más o menos ustedes tienen un promedio de tiempo, ¿cuánto demoraría en recuperarse nuestro país para llegar a los niveles pre-pandemia? Claro, volver a esos niveles de febrero o marzo del 2019 se estima que serían para 2023, por así decirlo, ¿no? No solamente con la consolidación de una vacuna a nivel mundial, sino también con el tema de capturar a este turismo del exterior para que nuevamente llegue a nuestro país con todas las seguridades del caso, ¿no? Inicialmente hemos visto estos meses una recuperación de alguna manera, el flujo se ha reactivado de alguna manera menor, ¿no? Definitivamente, como mencionas, esta eventual segunda ola o inclusive la nueva cepa está haciendo que el mundo tome acciones de restricciones. En el caso de Perú también se ha restringido el ingreso de visitantes de Europa hasta el 20 de enero, si no me equivoco, y eso te genera incertidumbre, te genera sonido, te genera ruido, ¿no? Y ya están habiendo cancelaciones de los pocos pasajeros, de los pocos visitantes que se tenían del exterior, ¿no? Ahora, quizás eso sea, estas medidas que entendemos son básicamente para cuidar la salud de la población y demás, pero hay que tener un poco de consecuencia quizás en el hecho de que si ya se están tomando las previsiones del caso de que las personas que abordan toman una prueba, ¿no? Molecular, antígena en negativo,
¿no? Se reducen mucho las probabilidades de que cuando llegue a destino, pues tenga positivo y pueda esparcir el virus de alguna manera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sobre todo en un sector como el turismo, del cual vive de la llegada y la afluencia de turistas del exterior, ¿no? Definitivamente, esperemos que se vean esos temas porque había gente que decía, ya, llega una segunda ola y probablemente volvamos a la cuarentena. Se ve un poco complicado después de los grandes esfuerzos que han hecho los diversos sectores para volver a reactivarse. Exacto, sí. Eh, Se ve un poco complicado que se pueda volver a una cuarentena, entonces ahí ya es mucho la responsabilidad de las personas. En realidad hemos llegado a un punto en el que tal vez como han estado encerrados tanto tiempo, boom, explotaron y han empezado a Sí, salir, a descuidarse. En realidad hay que aprender a convivir con el virus, o sea, es algo que va a durar exacto. durante mucho tiempo y hay que aprender a vivir con él. Pero Quizás justamente, quizás el espacio que tenemos como país para no retroceder hacia la fase cero, por llamarlo de alguna manera, es el hecho de que las medidas restrictivas que se aplicaron durante el 2020, y hay cálculos de eso, fueron del orden del 80-90% frente a otras en Europa, por ejemplo, que llegaron al 30-40% de libertades, ¿no? Y que de ujú, buenas a primeras, cuando ya supuestamente estaban bajándose los contagios, Europa abrió todo y de una manera bastante, ¿no?, descuidada, quizás por decirlo así de alguna manera, y ahora están, digamos, que sufriendo o afectándose por aquellas medidas, ¿no? En el caso de Perú, ¿no? Nosotros, digamos, en el Perú se aplicaron medidas sumamente restrictivas, esto de la obligación del tapaboca, ¿no? La gente no congregarse. Han habido personas ¿no?, que han violado estas normas, ¿no? Definitivamente, pero la gran ujú. mayoría lo ha cumplido. Entonces, digamos que esta fase de recuperación de la actividad económica, específicamente el turismo, así como en otras, viene avanzando. Sería bastante perjudicial para las empresas que han invertido en seguridad, ¿no?, en control de seguridad, protocolos y demás, así como también que están buscando reactivándose y buscando esos ingresos que han perdido, retroceder. Es una condena bastante fuerte, ¿no? Entonces, y no es solo eso, quizás de ahí también podríamos pensar en acciones que podría tomar el gobierno para seguir dándoles aire, ¿no? No sé, aspectos tributarios, por así decirlo, ¿no? No sé si quisieras conversar de eso también. Claro, es que definitivamente el tema con la reactivación, el problema es que al reactivarse la mayoría de sectores han tenido que implementar protocolos que no tenían previstos y que han generado un gasto extra que no estaba dentro. Entonces ya, si le Exacto. sumamos a las pérdidas que habían tenido durante el año, estos gastos que no tenían previsto, Sí, realmente la mayoría de sectores está viendo una recuperación, no en este año están viendo que pueden elevarse, pero no se ve un tema de recuperación. Pero justamente hablando un poco de eso, yo te quería preguntar, ujú. ¿podemos hablar de que en el 2020 hubo un aporte del turismo a la producción nacional? Como te digo, pues el retroceso fue bastante fuerte, ¿no? Hubo una parálisis literal, ¿no?, del sector. Ahora, como te decía inicialmente, el turismo aporta con el 4% del PBI. Todavía no tenemos las cifras cerradas como para decir cuánto habría aportado o cuánto de la caída representaría el turismo, ¿no? Porque finalmente la caída del PBI nacional estará en el orden del 11-12%. Cuánto de ello habría representado el turismo todavía no lo hemos calculado, pero definitivamente pues es una porción bastante fuerte, porque no solamente se refiere al tema de salida y entrada de turistas o de generación de divisas, ¿no?, sino de todo lo que conlleva ello en el sentido de consumo en restaurantes, visitas arqueológicas, compras, ¿no?, de artesanías, por ejemplo, todo eso se calcula y finalmente es lo que se mide para ver cuánto realmente es la afectación de esta caída del turismo en el sector a nivel nacional, ¿no? Y justamente hablando de eso, lo que tú nos comentabas, el turismo, normalmente cuando nosotros hablamos de turismo lo ligamos al concepto de viajes, Sí, conocer claro. nuevos lugares, pero no nos damos cuenta de, por ejemplo, las artesanías y todos esos pequeños temas también son parte del sector turismo. Y justamente dentro de los subsectores que nosotros tenemos dentro de turismo, ¿cuál creen que ha sido el más afectado? Eh, Definitivamente, pues agencias de viajes, hoteles, ¿no? E inclusive puede hasta parecer curioso, ¿no? Pero algunos hoteles, inclusive hasta los de 5 estrellas, tuvieron que reinventarse, ¿no? Esta palabra que estuvo tan de moda en el 2020 y ofrecer sus espacios como alquileres permanentes, ¿no? O temporales, perdón, como alquileres temporales, ofreciendo este tipo de servicio, porque naturalmente, pues si no tenían turistas a los cuales alojar, definitivamente tenían que buscársela para cubrir sus costos fijos, ¿no?
Ellos han sido los más afectados y que ahora pues están buscándose la manera de poder reactivarse, ¿no? Definitivamente. Y que esperemos que se pueda dar realmente con este tema de la segunda ola, cada vez es más incierto. Se Eh, hablaba de que el 2020 hay una caída de aproximadamente entre el 11 y 12% del PBI y que se habla de eh, una recuperación de un 9% en este año, pero todo depende de la segunda ola, porque la segunda ola va a definir realmente si este año se podrá elevar o mejorar el nivel económico de nuestro país. y yo Pero agregaría no solamente en la segunda ola, sino las decisiones de política que se tomen para afrontarlas, porque tú puedes tener esa segunda ola que naturalmente se va a dar por los eventos que hemos tenido en las últimas semanas, ¿no? Fin de año, no sé, ponle si quieres también las protestas en algún sector, ¿no? Temas políticos, qué sé yo, pero las decisiones de política que tú tomes tienen que ser tal que no retrocedas el hecho de la reactivación que vienes dando en distintos sectores, particularmente en el turismo, ¿no? Esto del bloqueo de Europa, ok, se entiende que es un tema de seguridad y salud, pero esta ampliación al 20 de enero te genera luces y ruido que quizás mañana más tarde, cuando esta segunda cepa llegue, por ejemplo, a Norteamérica, vamos a cerrar la entrada de turistas o el regreso quizás de personas que hayan viajado al exterior, ¿no? Por fiestas, qué sé yo, por trabajo, cosas así, ¿no? Entonces, es un poco complicado, ¿no? en general, el 2021, para ser un año de recuperación, es un año bastante complicado en nuestro país por el tema de que es un año electoral Sí, sí, y sí, sí. todo año electoral genera inestabilidad. Así es. Entonces, vamos a ver realmente, como ya lo he dicho en ocasiones previas, el nuevo gobierno, el nuevo Congreso va a tener un reto bastante importante, va a tener sobre sus hombros que cargar, no solo con el bicentenario, porque también es un año especial para nuestro país, van a tener que cargar aparte de eso con el tema de la reactivación, de devolverle al Perú los Exacto. índices económicos en los que quedó previo a Quizás, la pandemia. quizás ese peso, esa mochila que el gobierno de transición o el nuevo gobierno, cualquier gobierno que aparezca, tenga respecto del bicentenario, deberíamos dejarla de lado, finalmente, ya está, es una fecha cumbre, ok, vas a celebrar que tiene tantos años de independencia, lo que quieras, pero mira cómo estamos en materia de infraestructura, tenemos la misma infraestructura de hace 20 años, o sea, quizás los asesores de política no tendrían que pensar tanto en cuáles son esos goles que anunciamos el 28 de julio ¿no? del 2021 o de cara al fines del 21, ¿no? Muchas veces se ponen metas, en algunos sectores se ponen metas, hay que llegar a tantos miles, millones de exportaciones, o sea, primero asegurémonos la estabilidad jurídica, la competitividad de la economía, darle paso a la reactivación económica de distintos sectores, infraestructura, logística, ¿no? Hablando en el caso de turismo, ¿no? O sea, hay muchas brechas que cubrir, ¿no? Y son las brechas que quizás exponemos en este informe de competitividad de Comex Perú, en Ujú. que hay muchas distancias entre los departamentos, ¿no? Naturalmente, no todos los departamentos son como Cusco, que tienen un atractivo que de por sí va a jalar al turista, pero existen digamos, los espacios, las oportunidades en cada uno de los departamentos y existen hemos identificado esas brechas en las cuales los hacedores de política, el gobierno, los nacionales, podrían invertir y mejorar para alcanzar los niveles y estándares, no te digo del Cusco, sino del promedio, por ejemplo, ¿no? Ujú. Justamente sobre eso te quería preguntar. Ustedes como COMEX siempre sacan un índice de capacidad turística. Tuvieron el de 2019 y ya también están por sacar o han sacado el de el 2020. Coméntanos un poco Ujú. acerca de los resultados que ha arrojado este Sí, índice a manera general. ese es el primer índice que sacamos de turismo. Te comento un poco como preámbulo, ¿no? Nosotros como Comex Perú somos una sociedad de comercio exterior como tal y de generación de políticas y de contenidos y demás, pero desde hace un par de años antes de la pandemia ya veníamos explorando el sector turismo como una fuente de generador de recursos y a partir de los vacíos en infraestructura que se tenían y algo como que rochoso, por así decirlo, el hecho de que esté parado la ampliación del Jorge Chávez por más de 10 12 años, o sea, te da que pensar, ¿no? Que si eso hubiese estado antes, cuáles hubieran sido las ganancias en el sector, la atracción de turistas y demás. Entonces, pensando en ello con los chicos del área, pues elaboramos este índice que básicamente comparar una serie de pilares, ¿no? Son 4 pilares, 11 indicadores y 70 variables que se conjuntan entre ellas,
en las cuales estimamos las brechas que se distancian de los departamentos que estén mejor posicionados para cada uno de los pilares. Así es, definitivamente hay una gran cantidad de brechas que tenemos que empezar, no solamente en turismo, en todos los sectores de Claro. nuestro país. Esperemos que el gobierno tome decisiones objetivas, que la ciudadanía averigüe bien, porque estamos en un momento en el que tenemos que elegir a gente capacitada, gente que pueda realmente tenga conocimientos de gestión pública para poder legislar en nuestro país. No podemos estar eligiendo a personas que no están preparadas por muy principio democrático que haya. Ahorita necesitamos realmente gente capacitada que tome el mando de nuestro país. Pero bueno, Rafael, ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias a Ha ustedes. sido una conversación bastante dinámica. No sé si tienes algún comentario adicional. No, no, gracias a ustedes, gracias por lo que vienen haciendo también, difundiendo no solamente con nosotros, sino como me imagino con distintos actores de la sociedad civil y gremios tal vez. Agradecerles eternamente. Así es, Rafael. Y bueno, esperemos que también desde cómics este año todo sea bueno para todos los sectores de nuestro país. Y bueno, Rafael, muchas gracias y con nosotros también eso es todo por hoy. Muchas gracias, buenas tardes.